Hay caminos que simplemente nos llevan de un lugar a otro. Y hay caminos que nos llevan directamente a la historia. Hoy estamos caminando sobre uno de ellos. Este tramo de aproximadamente 1 kilómetro forma parte del antiguo camino real de tierra adentro, entre Palmillas y Guadalupe. Estas piedras fueron testigo del paso de viajeros, comerciantes, religiosos y hombres que transportaban mercancías y metales. Y aunque hoy reina el silencio, durante siglos este camino tuvo movimiento. Por aquí pasó una parte importante de la historia que ayudó a transformar el norte de la Nueva España. Hoy vamos a conocer la importancia de este camino, cómo ayudó en su momento a la evangelización y al traslado de La Plata, qué poblaciones se desarrollaron alrededor de él y algunos lugares sorprendentes que forman parte de esta historia. Para entender lo que estamos viendo, primero tenemos que viajar varios siglos atrás. El camino real de tierra adentro no era un simple camino. Era una extensión de red de rutas que comunicaba diferentes regiones de la Nueva España. Su recorrido histórico llegó a aproximadamente 2.600 kilómetros, una enorme ruta que atravesaba montañas, desiertos, pueblos y ciudades. Y en Zacatecas tuvo una importancia extraordinaria. Palmillas fue parte del Camino Real Tierra Adentro. La fundación de Palmillas pues fue a la vera del Camino Real Tierra Adentro. El día de hoy nos encontramos aquí en este tramo que se encuentra entre Palmillas y Guadalupe y que fue declarado en el 2010 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Camino Real Tierra Adentro pues fue una de las vías de comunicación y de transporte más importantes en la época de la colonia. Pues yo creo que la más importante, ¿no? Sí. Bueno, ya que transitaba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, entonces con diferentes puntos, ¿verdad? Atravesaba diferentes estados de la República, pero pues sí era la ruta comercial más importante de ese tiempo. Sabemos también que, por ejemplo, la evangelización, la colonización se fue dando del sur al norte. Así es. Entonces, en ese proceso, pues se fue construyendo el Camino Real Tierra Adentro. Hoy podemos recorrerlo en automóvil en cuestión de horas. Pero para quienes viajaban en aquella época, recorrer estas distancias podía representar días, semanas e incluso meses. Y había una razón muy importante para mantener funcionando esta ruta: La Plata. El más importante, donde se transportaban pues hacia el sur los metales. Sí, de hecho fue considerado como la ruta de La Plata también. Así es. Por el transporte de los minerales que sacaban de las minas de Zacatecas, de Guanajuato, de Durango. Imagínate cuántas historias. Así es. Zacatecas se convirtió en uno de los grandes centros productores de plata de la Nueva España. Pero sacar la plata de las minas era solamente el principio. Había que transportarla y para eso se necesitaban caminos. Por esa ruta se movían animales de carga, carretas, mercancías y personas. No había las carreteras que conocemos actualmente. Había que atravesar territorios difíciles
y encontrar lugares donde descansar y abastecerse. Pero por el camino no solo viajaron metales, también viajaron personas, ideas y creencias. Las órdenes religiosas acompañaron la expansión hacia el norte y con ellas comenzaron a levantarse templos, conventos y espacios dedicados a la evangelización. Como mencionas, uno de los puntos importantes de la evangelización pues era el asentamiento del convento de Guadalupe. Que de ahí partían hacia el norte. Ajá. A evangelizar. Sí, este camino pues también fue transitado por más de 3 siglos, que forman parte de la historia importante de nuestro país, de México. Y como te menciono, pues esto repercute y también Palmillas pasa a ser un punto importante en toda esta historia, ¿no? Por el tránsito de las personas o de los eventos, de los acontecimientos que hubo en ese lapso de tiempo, en esos más de 3 siglos que estuvo en funcionamiento el Camino Real Tierra Adentro. Por eso, cuando hoy visitamos estos edificios, no solamente estamos viendo arquitectura, estamos viendo parte de una historia mucho más grande, una historia en la que la religión, comercio, minería y expansión territorial estuvieron estrechamente relacionados. Y mientras el camino crecía, también comenzaron a crecer las poblaciones que dependían de él. Hay algo que nosotros damos por hecho cuando viajamos: encontrar agua. Pero imaginemos por un momento cómo era recorrer este territorio hace varios siglos. No había estaciones de servicio, no había tiendas, y los animales que transportaban las mercancías, el metal, también necesitaban beber. Por eso, en un territorio como este, encontrar un manantial podría ser fundamental. Entre Palmillas y Guadalupe encontramos el manantial de Tolosa, un lugar donde el agua rompe con la aridez del paisaje y crea un pequeño oasis. Y estamos en el tramo que unía en su tiempo, por más de 3 siglos, lo que viene siendo el fuerte de Palmillas y el convento de Guadalupe. Eso es una distancia de unos 30 kilómetros. Y claro que también tenían un lugar importante que viene siendo Tolosa, donde abrevaba el agua, el ganado, en una zona de descanso también, lo que viene siendo de aquí del Camino Real. Pues como lo menciona Mane, pues son alrededor de 2.600 kilómetros del trayecto desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, que pasaba por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, lo que viene siendo Zacatecas, Durango y Chihuahua. Uh-huh. O sea, y fue un importante, pues yo creo que el más importante, donde se transportaban pues hacia el sur los metales. Sí.
Hoy lo observamos como un lugar natural, pero para quienes recorrían el camino real, encontrar agua podía significar poder continuar el viaje. Y cuando una ruta comienza a tener movimiento, las personas empiezan a quedarse. Aparecen comercios, haciendas, espacios para descansar, actividades agrícolas y ganaderas, templos y poco a poco comunidades. Muchas de las poblaciones que hoy conocemos tienen una relación directa o indirecta con estas antiguas rutas. El camino real no solamente conectó lugares, ayudó a transformar el territorio. Pero aquí aparece una pregunta. ¿Qué ocurrió con quienes ya vivían en estas tierras cuando llegaron los españoles? Para acercarnos a esta historia, tenemos que entrar a un lugar muy especial, a la cueva de Ábalos. Cuando se construye el Camino Real Tierra Adentro, pues sabemos que existían aquí los pueblos originarios. Claro está. Eran los huachichiles los que correspondían a esta región. Entonces los pueblos originarios pues se sienten en cierto momento invadidos al momento de ver que están construyendo el Camino Real y de que empiezan a ver el tránsito. Para ellos era algo nuevo, el tránsito de carretas, el tránsito de caballos, el tránsito de los españoles. Eran gente extraña hacia ellos. Entonces, como una respuesta natural, me imagino, ¿verdad? Ellos estaban a la defensiva también. Entonces también fue considerado uno de los puntos más peligrosos en este tránsito. Es por eso que se construye el Presidium en Palmillas, como una forma de resguardar la seguridad de las personas que transitaban por aquí. Sí, de proteger esta zona. Y también pues aquí a unos 15 kilómetros tenemos lo que viene siendo la cueva de Ábalos, que son pinturas que realizaban por ahí nuestros antiguos huachichiles, donde plasmaron el traslado, el movimiento que había aquí diferente en esta zona. Así es. Por ahí se plasmó lo que se considera que viene siendo el fuerte de Palmillas, lo que viene siendo también gente lazando, carretas circulando. Así es. Entonces, qué importante y qué interesante conocer todos esos datos. Sí. Y también para que ustedes conozcan lo que es nuestra historia. Y como les mencionamos, este lugar es de mucha importancia. Estas pinturas rupestres tienen alrededor de 500 años de antigüedad. Fue el primer acercamiento que tuvieron los pueblos originarios con los españoles. Entonces, frente de donde estábamos, pues pasaba el Camino Real. Entonces, en estos cerros observaban todas esas actividades y pues era el resguardo de ellos. Aquí encontramos algo extraordinario. La historia no solamente quedó escrita en documentos, también quedó plasmada en las piedras. Quienes habitaban estas tierras observaron la llegada de los españoles, vieron sus animales, sus carretas y las actividades que realizaban, y dejaron una parte de aquella experiencia registrada en este lugar. La cueva de Ábalos nos recuerda que la historia puede tener diferentes voces. Está la historia de quienes llegaron, pero también está la historia de quienes ya estaban aquí. Después de tantos siglos, podríamos pensar que el Camino Real desapareció. Y en muchos lugares así ocurrió. Los antiguos caminos quedaron debajo de nuevas carreteras, poblaciones y campos.
Pero no todo desapareció. Todavía encontramos templos, haciendas, vestigios, manantiales, pinturas rupestres, y aquí tenemos algo que podemos tocar y recorrer. Este kilómetro de camino empedrado. Puede parecer solamente un kilómetro, pero cada piedra forma parte de una historia mucho más grande. Y aquí llegamos a una parte que personalmente me parece difícil de ignorar. Este camino forma parte de un sitio reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2010. Pero cuando uno camina por aquí, encuentra partes del empedrado cubiertas por la maleza. La declaratoria está en un documento, pero la historia está aquí, bajo nuestros pies. Y entonces surge una pregunta que creo que vale la pena hacernos. ¿De qué sirve reconocer un lugar como patrimonio si no somos capaces de conservarlo? Tenemos lo que se rescató, si no miento, pues por ahí me corriges, son 1300 metros, lo que viene siendo este tramo empedrado del Camino Real. Así es. 1300 metros, que fue declarado este sitio, vamos a repetirlo, por la UNESCO en 2010, hace 16 años, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con la Cueva de Ábalos. Así es. ¿Qué pasó después de esa declaratoria, Mané? Platícanos. Pues bueno, cuando se hizo la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, hubo mucho entusiasmo de la población de Palmillas. Incluso pobladores estuvieron participando en los preparativos para esa declaratoria. Sí. Ya que en el 2010 el Camino Real se limpió, o sea, no había maleza, no había los arbustos que están ahorita. Entonces se limpió el camino. Hay fotografías de ese año donde se aprecia muy bonito el Camino Real, que es este tramo que se conserva todavía. Y la gente estaba con mucho entusiasmo porque nos iban a declarar como Patrimonio de la Humanidad, de ¿verdad? La humanidad, o sea, no cualquier cosa. Ajá, era un título grande, ¿verdad? Entonces la gente estuvo participando, estuvieron limpiando el camino, se estuvieron preparando para este nombramiento. El nombramiento pues se hace por parte del INA también. El INA estuvo participando en todas estas actividades. Después pasan los años y como que se quedó olvidado el nombramiento y se quedó olvidado Palmillas. Yo una de las cosas que les he dicho siempre, Palmillas existió desde hace muchísimos años. Palmillas tiene muchísimos puntos y acontecimientos históricos importantes en la historia de nuestro estado, en la historia de nuestro país. Pero Palmillas por mucho tiempo estuvo olvidado. En una ocasión algún presidente municipal también decía que no era cierto, porque yo les decía que Palmillas estuvo por años en la penumbra y entre empedrados, porque nunca volteaban a ver a Palmillas, nunca había ningún apoyo a Palmillas. Entonces no tiene como mucho sentido de que te nombren Patrimonio Cultural de la Humanidad cuando no hay ningún apoyo, ningún proyecto que fortalezca ese nombramiento. Porque no se trata solamente de retirar la maleza, se trata de cuidar un testimonio histórico que ya no podemos volver a construir. Si una piedra se pierde, podemos reemplazarla, pero no podemos volver a colocar en ella los siglos de historia que lleva encima. Pero también hay una buena noticia. Todavía estamos a tiempo. Y quizá una de las mejores formas de comenzar a conservar estos lugares sea volver a hablar
de ellos. Porque muchas veces no podemos valorar aquello que no conocemos y precisamente por eso estamos aquí, para recorrerlo, para conocerlo y para contar su historia. La promoción cultural puede ayudar a que las comunidades y las nuevas generaciones conozcan el valor de estos sitios, porque conservar patrimonio no significa solamente cuidar edificios o caminos, significa conservar nuestra memoria. Nosotros últimamente hemos estado tratando de impulsar lo que es la cultura, el deporte, diferentes actividades que hacen que nuestra comunidad sea turística. Estamos trabajando en un proyecto de turismo rural, pero pues muchas de las veces no tenemos como el apoyo o la repercusión de otras instancias que nos apoyen pues con algo más. A veces pues no se ve las instancias o las dependencias si estén en sus manos o no lo que a veces nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues la promoción, necesitamos la conservación, el mantenimiento de estos puntos históricos para que sigan siendo un atractivo al turismo. Pues más que nada en esa declaratoria de la UNESCO tiene que haber algunos estatutos donde tanto el INAH como autoridades municipales deberían de tratar de conservar estos sitios que fueron declarados como patrimonio. Tenemos la Cueva de Ábalos, un ejemplo, que también está olvidada, sin ninguna conservación. Ahora estamos en lo que es el tramo del Camino Real, donde la mayoría del tramo que fue declarado, pues un 80% pues está entre maleza. Realmente incluso hay tramos que ya no se puede apreciar lo que fue este tramo que fue declarado como patrimonio. Es un sitio importante en la historia. Pues ahí las autoridades ojalá y volteen a Palmillas para que tratar de conservar estos sitios tan importantes en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra región, lo que viene siendo Ojo Caliente, Zacatecas. Mane, pues muchas gracias por acompañarnos a conocer lo que viene siendo el tramo Camino Real de Palmillas. No, al contrario, muchísimas gracias por visitarnos. Aquí en Palmillas, Pueblo Típico, siempre son bienvenidos. Y muchísimas gracias por apoyarnos siempre en la difusión de nuestra comunidad. Palmillas poco a poco se ha estado dando a conocer. También eso está contribuyendo pues de que tengamos mayor visitas, mayor gente nos conozca, nos visite. Y pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros siempre en la mejor disposición de trabajar en cualquier proyecto, en cualquier propuesta que sea en beneficio de nuestra comunidad. Hoy recorrimos solamente un pequeño tramo, 1 kilómetro, pero detrás de ese kilómetro existe una historia que se extiende por aproximadamente 2.600 kilómetros. Este es el camino real de tierra adentro, un camino que todavía permanece, un camino que todavía tiene historias que contar, y mientras hay alguien dispuesto a recorrerlo, conocerlo y defenderlo, el camino seguirá